Se reanuda la audiencia. Vista conjunta de las causas roles 4.378, 4.395, 4.396, 4.400, 4.405, 4.406, 4.407, 4.409, 4.412 y 4.415, requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto al artículo 1º, inciso 2 de la Ley 18.216. Tiene la palabra la relatora, doña Mónica Sánchez. Gracias, señor presidente. En este segundo bloque, entonces, vamos a continuar con los requerimientos de inaplicabilidad de acuerdo a las características que se van a anunciar. En el lugar número 16 de la tabla, el rol 4378 del requerimiento de Cristian Patricio Barras Alfaro, donde se sustancia ante el Tribunal de Juicio Oral Penal de Calama, ocasión en que se ha dictado veredicto condenatorio respecto a los delitos de amenazas no condicionales en contexto de violencia intrafamiliar y porte ilegal de arma de fuego, y absolutorio, por otra parte, respecto al delito de porte de municiones. La causa se encuentra, como lo habíamos señalado, con veredicto de fecha 30 de abril y suspendida a la espera de lo que resuelva esta magistratura. A continuación, en la causa número 17 de tabla, 4395, que es de Kevin Patricio Fuentes Arena, que se sustancia ante el 7º Tribunal de Juicio Oral Penal de Santiago, donde el requirente ha sido objeto de acusación por el delito de porte ilegal de municiones. La causa se encuentra con la audiencia de juicio oral reprogramada para el 6 de junio, ocasión en la que se procedió a suspender el procedimiento a la espera de lo que se resolviera por este tribunal. Luego, en la causa número 18 de tabla, rol 4396, de requerimiento de Luis Anselmo Nostroza Sarabia, donde se ha dictado sentencia condenatoria por los delitos de cultivo de cannabis, tenencia ilegal de armas de fuego, convencional y municiones, y donde el requirente ha sido absuelto por el delito de tráfico de drogas. Se encuentra la causa pendiente de vista del recurso de nulidad ante la Corte de Apelaciones y se encuentra suspendido por orden de esta magistratura. Luego, en la causa número 19, el rol 4400, del requerimiento de Franco Elías Seida Cortés, donde ha recibido acusación en el proceso seguido ante el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Copiapó por los delitos de posesión ilegal de arma de fuego, posesión ilegal de municiones. La causa se encuentra pendiente, la audiencia de juicio oral, que será fijada una vez que se resuelva por esta magistratura la sentencia correspondiente. En el lugar 20 de tabla figura el rol 4405 del requerimiento presentado por Jonathan Andrés Galleguillos Lemus, de un requerimiento que se sustancia actualmente en la Corte Suprema, donde se ha recibido la sentencia condenatoria por los delitos de porte de municiones. Y la vista del recurso de nulidad se encuentra pendiente. Luego, en la causa número 21 de tabla, figura el rol 4406 de César Augusto Montoya Chinkowski, donde se sustancia en el Tribunal de Juicio Oral Penal de San Fernando, en que se ha recibido acusación por el delito de porte ilegal de arma de fuego y municiones. La audiencia de juicio oral ha sido reprogramada para el 30 de julio. En la causa número 22 de tabla, el rol 4407 de Miguel Ángel Fuentes Vergara, que se sustancia ante el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Concepción, en que se ha efectuado la acusación por parte del Ministerio Público por los delitos del porte ilegal, porte y tenencia ilegal de arma de fuego prohibida y del delito de porte y tenencia ilegal de municiones. Se ha fijado nueva audiencia de juicio oral para el 2 de agosto por haberse acogido recurso de nulidad interpuesto por la Fiscalía. En el número 23 de tabla figura el rol 4409 de Nicolás Mauricio Huichucura Barrera, del requerimiento que se sustancia, la causa se sustancia entre el Juzgado de Garantía de la Ligua, donde ha sido objeto de acusación el requerente por los delitos de robo con violencia e intimidación y por los delitos de porte ilegal de arma de fuego y municiones. La audiencia de preparación de juicio oral está fijada para el 13 de junio del presente año. A continuación, la causa 24 de tabla, el rol 4412, de José Luis Vega Galás, exacto, se sustancia ante el Tribunal de Juicio Oral de Antofagasta, en que se ha dictado sentencia condenatoria por el delito de porte ilegal de municiones. La sentencia condenatoria no se encuentra ejecutoriada
está suspendida. Y finalmente, la causa número 25 de tabla figura el rol 4415 de un requerimiento presentado por Felipe Enrique, Juan Sebastián y Jorge Andrés, todos de apellidos Lemus Puelles. En este caso, esta causa se sustancia ante el Tribunal de Juicio de lo Penal de San Felipe, en que se ha dictado veredicto condenatorio respecto de Felipe Enrique Lemus Puelles por los delitos de tenencia ilegal de cartuchos, pero a su vez se le absolvió por el delito de microtráfico y el delito de tenencia ilegal de arma de fuego. A su vez, respecto de los otros dos requirentes, es decir, Juan Sebastián y Jorge Andrés, en ese caso se les condenó por los delitos de tráfico de pequeñas cantidades de sustancias estupefacientes, el delito de tenencia ilegal de arma de fuego y el delito de tenencia de arma de fuego, y se le absolvió por la tenencia ilegal de cartuchos. En general, ya se ha dicho que en este caso se ha impugnado solamente la norma contenida en el artículo 1, inciso segundo de la ley 18.216, en donde los requirientes han solicitado que se acojan sus respectivos requerimientos, puesto que estiman que de aplicarse las normas se estarían vulnerando las garantías de igualdad ante la ley, no discriminación arbitraria y al justo y racional procedimiento. El Ministerio Público va por traslado, una vez conferido, respecto solamente de los siguientes roles: 4.396, 4.409 y 4.415. Concluyo informando, señor presidente, que traigo la auto en relación. Entonces, se han anotado para alegar en la presente vista los abogados por parte de requirientes y por el Ministerio Público. Esto, señor presidente. ¿Cómo no? Entonces, en primer término, por los requirentes en la causa rol 4.395, tiene la palabra doña Lilian Bocás Vergara, hasta por 5 minutos. Adelante. Muchas gracias, señoría excelentísima. Por el requiriente Kevin Fuentes Arenas, se ha aducido el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de la norma contenida en el artículo 1, inciso 2 de la ley 18.216. Hacer presente, su señoría, que mi representado fue formalizado por el 14º Juzgado de Garantía en causa RIT 8957 del año 2016. Fue formalizado solamente por el delito de porte de municiones, porte ilegal de municiones, el día 5 de septiembre del año 2016. ¿Y qué tenemos, su señoría? Desde esa oportunidad se decreta la prisión preventiva en contra de mi representado, medida cautelar que se mantuvo hasta el día 25 de enero del año 2017, en que se modifica por una medida cautelar de menor intensidad en atención a nuevos antecedentes que se pudo proporcionar por esta defensa, su señoría. Es decir, tenemos una persona, a un ciudadano, que estuvo prácticamente 5 meses privado de libertad por un delito de porte ilegal de municiones, haciendo presente en todo caso que como defensa incluso tenemos una teoría alternativa de absolución respecto de las mismas. En ese sentido, señoría, tenemos que considerar que mi representado eventualmente podría incluso ser destinatario de una pena sustitutiva. Se podrá cuestionar que él efectivamente tiene una anotación pretérita. Tiene una anotación pretérita del año 2015, en causa RIT 7146 del año 2015, en la cual efectivamente fue condenado a una pena de 41 días. Pena cumplida con fecha 16 de septiembre del año 2015, lo que determina entonces que en el evento en que mi representado pudiera ser condenado, más allá de que cuestionemos más adelante, propiamente tal en el juicio oral, las declaraciones que puedan tener los funcionarios policiales, pero en el evento en que pueda ser condenado, mi representado podría ser condenado a una pena de presidio menor en su grado medio, de una pena de 541 días, con una condena pretérita no superior a 2 años, y que perfectamente lo haría destinatario eventualmente de una pena sustitutiva de reclusión parcial domiciliaria. En ese sentido, señoría, entendemos que se cumplen antecedentes objetivos para eventualmente declarar efectivamente la inaplicabilidad del precepto contenido en el artículo 1, inciso 2 de la ley 18.216. Por otra parte, su señoría, también hay cuestiones subjetivas que considerar. Tenemos un informe de factibilidad favorable respecto a la posibilidad de que pueda ser condenado a una pena sustitutiva. Existe un informe social, se trata de un joven, 20 años, una persona de 20 años que tiene incluso una hija y que lamentablemente entender que él pueda ser condenado por el delito de porte de municiones, porte ilegal de municiones, en una pena que eventualmente pueda ser efectiva, claramente resulta desproporcional y vulneratoria a las normas del debido proceso. Y en ese sentido, su señoría, esta defensa ha fundado precisamente el requerimiento interpuesto en el hecho de que, como ya se refirió en otras oportunidades, la norma en cuestión vulnera
lo dispuesto en el artículo número 1 de la Constitución, lo dispuesto en el artículo 19, número 1, número 2 y número 3 de la Constitución, y claramente atenta contra el principio de racionalidad, debido proceso, no discriminación e igualdad ante la ley, su señoría excelentísima. Y por otra parte tenemos que entender claramente que la actual redacción de la ley 18.016, modificada por la ley de control de armas, lo que hace es dar ex ante una facultad al legislador para determinar cuál es la pena y una forma especial de cumplimiento de la misma, su señoría. Y eso claramente ya vulnera lo dispuesto en el artículo 19, número 3 de la Constitución y las normas de un procedimiento racional y justo. Excluir completamente un tipo penal de la ley 18.016 vulnera el estándar de racionalidad y justicia que garantiza la Constitución, su señoría, y esos han sido principalmente los fundamentos de esta defensa para entender que la norma en cuestión, en este caso en particular, en el evento en que mi representado pudiera ser condenado, resultaría inaplicable. Solamente, su señoría, y finalmente para concluir, destacar que efectivamente mi representado el día de ayer estaba programada respecto de él una audiencia de juicio oral en el séptimo Tribunal Oral en lo Penal de Santiago, en causa RIT 99 del año 2018, la cual se suspende a la espera de la resolución del presente requerimiento para poder continuar la tramitación del juicio oral respecto de mi representado, quien fue formalizado, como ya refería, por el delito de porte ilegal de municiones. Y destacar finalmente, su señoría, que mi representado, luego de que se le cambia la medida cautelar el día 25 de enero del año 2017, a la fecha no se ha producido ninguna nueva discusión en torno a la modificación de la misma. En ese sentido, señoría, tenemos que destacar que ese también es un antecedente importante para considerar de qué manera se han restringido las garantías de mi representado por un delito que, si bien es grave, no es tan grave como otros delitos que incluso podrían acceder también a una pena sustitutiva. Finalmente, su señoría, tenemos que entender que las penas sustitutivas son castigos penales, y en ese sentido el evento en que mi representado pudiera no cumplir, en el evento que pudiera ser condenado, la pena perfectamente podría ser revocada en ese sentido, porque tenemos que seguir entendiendo que hay una restricción individual de las garantías y los derechos de mi representado. Por lo ya referido, solicitamos que se acoja el presente requerimiento respecto de don Kevin Fuentes Arenas, quien está pronto a tener una audiencia de juicio oral una vez que se resuelve el presente requerimiento y se declare inaplicable el precepto contenido en el artículo 1, inciso segundo, de la ley 18.216. Muchas gracias, señoría excelentísima. Gracias a usted. A continuación, en la causa rol 4400, tiene la palabra el abogado don Eugenio Navarro Garrido. Adelante. Gracias, señor presidente. Con la venia de este excelentísimo tribunal, intervengo por don Franco Seida Cortés sobre el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucional a la norma contenida en el artículo primero y segundo de la ley 18.216, en base a lo que expongo. En cuanto a los hechos, mi cliente es un joven de 22 años que se encuentra privado de libertad desde el día 10 de marzo del año 2017, en que se le imputa previamente un delito de robo con intimidación, y luego, de acuerdo a la diligencia investigativa, se llega hasta su domicilio y encuentran en aquel una escopeta y unas municiones. El Ministerio Público, seguramente atendiendo a un criterio de justicia material, separa las acusaciones y se le condena en procedimiento abreviado por el robo con intimidación y se le concede la libertad vigilada intensiva, y acusa luego por los delitos de tenencia y porte de armas, existiendo un principio de acuerdo claramente en el sentido que estos hechos pueden ser incluso subsumidos en un solo delito. Pues bien, de acuerdo a estos antecedentes, esta defensa ha solicitado se declare inconstitucional la referida norma, porque estimamos vulnera lo establecido en el artículo 19, número 2 y 3, específicamente en relación a la regla 2, número 2, de las reglas mínimas de Tokio sobre las condiciones de las penas no privativas de libertad, que justamente establecen aquella exigencia para los estados que suscriben aquellas normas en cuanto a que no exista discriminación en la aplicación de las mismas. Y en este sentido consideramos que existe una discriminación desde el minuto en que respecto a determinados tipos penales se está prohibiendo por el Estado chileno que aquellas normas sean aplicables. En este sentido, excelentísimo tribunal, creo que la relevancia en cuanto a las penas solicitadas, en este caso concreto, que es de presidio mayor en su grado mínimo respecto de la posesión, que a nuestros juicios es tenencia, no es posesión, y respecto de la posesión de municiones, que está pidiendo su presidio menor en su grado medio, es irrelevante en cuanto a la posibilidad o no de declarar inconstitucional esta norma, ya que el juicio no se ha realizado, se encuentra pendiente, está suspendido la audiencia de juicio oral desde el día 20
28 de febrero en espera de la resolución de este recurso, de este requerimiento de inaplicabilidad. Finalmente, excelentísimo tribunal, deseo manifestar en el caso concreto que aquí estamos vulnerando un principio de proporcionalidad tal como ha sido reconocido por este mismo excelentísimo tribunal, específicamente la causa 54106, en que justamente reconoce que es facultad y es imperio de este excelentísimo tribunal velar por la proporcionalidad de las normas en cuanto a las facultades que el mismo legislador ha establecido, y en este sentido es que solicito se acoja a este requerimiento. Muy bien. Enseguida, en los roles 4.378, 4.396, 4.405, 4.406, 4.407, 4.409, 4.412, 4.415, por la Defensoría Penal Pública tiene la palabra doña Francisca Heresi. Muchas gracias, señor presidente. Con la venia a este excelentísimo tribunal, vengo a alegar en favor de todos los requirentes quienes impugnan la norma del artículo 1º, inciso 2 de la ley 18.216 por estimar que en cada uno de los casos que se sigue en su contra resulta inconstitucional por impedir al juez que determine la pena, determinarla de la manera más idónea y proporcional al caso concreto. En efecto, en cada uno de ellos se encuentra acusados o investigados por ilícitos de la ley de control de armas, en algunos casos junto con otros ilícitos en que entendemos que incide la norma que se impugna. Respecto de todos, por cuanto pueden acceder a una pena sustitutiva y resulta más idónea aquella. Cabe señalar que todos los requirentes registran irreprochable conducta anterior, salvo en los casos de la causa 4405 y 4412, en que los requirentes registran al menos una anotación prontuarial pretérita que no está prescrita, de escasa entidad, en que se puede aplicar la pena sustitutiva de reclusión parcial domiciliaria nocturna con los antecedentes que podemos proporcionar y en el evento de que este excelentísimo tribunal acoja la pretensión de esta defensa. Dicho esto, me quiero detener en la causa 4396, en que mi defendido ya ha sido condenado y se encuentra con recursos pendientes por infracción a la ley 20.000, artículo 8 y ley de control de armas, porte de arma de fuego, en que en el primer ilícito fue condenado a 541 días y por el segundo a 3 años y 1 día, lo que la sumatoria hace que no sea imposible o poco factible la imposición de una pena sustitutiva de conformidad a lo que dispone el inciso final del artículo 1 de la ley 18.216. Enseguida, respecto de la causa 4407, en efecto, la acusación solicita penas de 4 años por porte de arma de fuego prohibida y 800 días por porte de municiones, lo que en principio suma más de 5 años. Sin embargo, como señalé, mi defendido goza de irreprochable conducta anterior y la aspiración de esta defensa es que en el evento de ser condenado por ambos ilícitos lo sea a una pena inferior a 5 años en la suma de ambos delitos. Y finalmente, en la causa 4409, mi defendido se encuentra acusado por el delito de robo con violencia, en que se le ha solicitado una pena de 15 años y 1 día, y también por el delito de porte ilegal de armas de fuego y municiones, en que se ha pedido la pena de 5 años. En la teoría, ¿no es cierto?, y según la pretensión del Ministerio Público, excede con creces los 5 años de margen que establece la norma ya indicada de la ley 18.216. Sin embargo, la teoría del caso de la defensa discurre más bien por la absolución en cuanto al delito de robo con violencia y subsiste entonces el delito, subsistiría el delito de porte ilegal de arma de fuego y municiones, con lo cual, atendida a la irreprochable conducta anterior de mi representado, sería plenamente importante que este tribunal se pronunciara sobre la posibilidad de acceder a pena sustitutiva frente a este escenario que puede resultar beneficioso para la defensa. En el último caso, en el 4415, en este caso se ventila respecto de 3 hermanos en los cuales esta defensa ya interpuso un requerimiento anterior
el rol 3746, que se rechazó por este tribunal en orden a la proyección de penas por los delitos por los cuales se encontraban acusados los 3 hermanos en esa fecha: microtráfico, porte de arma de fuego, porte de arma prohibida y además porte de municiones. Sin embargo, en la etapa de recurso de nulidad se anuló el juicio que condenó a los hermanos Lemus Puelles y se volvió a realizar un juicio en el cual a don Felipe Lemus Puelles se le condena únicamente por tenencia de cartuchos y a don Juan y don Jorge Lemus Puelles se le condena por microtráfico, porte de arma de fuego y porte de arma prohibida. Se le absuelven a todos por el delito de porte de municiones. Entendemos que al menos respecto de don Felipe Lemus Puelles la petición de esta defensa es plenamente atendible, dado que se encuentra únicamente condenado por tenencia de cartuchos, que el vicio reclamado resulta ser distinto porque el resultado del juicio es diferente en este segundo juicio y por lo tanto es importante y creemos que es factible el pronunciamiento de este tribunal, a pesar de que ya se pronunció en un requerimiento anterior, porque como ya señalé, el vicio reclamado es diferente. Si le da el paso al abogado del Ministerio Público. Entonces, en las causas roles 4.396, 4.409 y 4.415, con el Ministerio Público también tiene la palabra don César Múngira. Adelante. Muchas gracias, presidente. Con la venia excelentísimo tribunal, comparezco en relación al Ministerio Público solicitando se rechacen los requerimientos de inaplicabilidad impetrados a las causas por lo siguiente. Excelentísimo tribunal, respecto al requerimiento rol 4396-2018, el Ministerio Público se opone por lo siguiente. En este caso, como se ha señalado, se dictó sentencia condenatoria condenando a este señor por artículo 8 de la Ley 20.000 a una pena de 541 días y además por el delito de tenencia ilegal de armas de fuego a una pena de 3 años y 1 día. Lo relevante, excelentísimo tribunal, que en este caso la defensa solamente ejerció recurso de nulidad respecto a la sentencia por la causal del artículo 373 letra B del Código Procesal Penal, esto es la errónea aplicación del derecho, pero no se ejerció ningún recurso de apelación. Por lo tanto, entendemos que en este caso claramente no es procedente el requerimiento, toda vez que no va a producir ningún efecto en el caso concreto, porque en este caso la causal que se ha ejercido es simplemente de errónea aplicación del derecho y se está pidiendo sentencia de reemplazo, con lo cual, en el mejor de los casos, y acogiéndose el recurso de nulidad, solamente habría una sentencia de reemplazo, pero no, como digo, la posibilidad de un nuevo juicio y la posibilidad de discutir la procedencia o no de una pena sustitutiva. Entendemos que el legislador estableció expresamente que para determinar la procedencia de una nueva pena sustitutiva, en el evento que hay rechazo, solamente procede recurso de apelación y en este caso dicho recurso no fue ejercido, por lo tanto claramente el requerimiento no va a producir ningún efecto en el caso concreto. En segundo lugar, en el requerimiento rol 4409-2018, aquí lo relevante, excelentísimo tribunal, es que tenemos una persona acusada por robo o intimidación y además por tenencia de arma a fuego. El robo e intimidación tiene una pena en abstracto que parte en 5 años y 1 día, se aplica el artículo 449 del Código Penal, por lo tanto esa pena no puede rebajarse, se aplica el marco rígido, con lo cual ya solamente por esa condición queda fuera de la posibilidad de tener cualquier pena sustitutiva. A eso además se debe sumar la pena de tenencia de arma a fuego, que tiene una pena de 3 años y 1 día, con lo cual entendemos también que el requerimiento no va a producir ningún efecto en el caso concreto, toda vez que, como ya señalé, no va a tener ninguna posibilidad de obtener alguna pena sustitutiva. Finalmente, en el requerimiento rol 4415-2018, vamos a una distinción. Respecto de Juan Lemus y Jorge Lemus, ellos están condenados por microtráfico, tenencia de arma a fuego, tenencia de arma prohibida. Estamos hablando de una pena de, primero, 541 días, más una pena de 3 años y 1 día, más otra pena de 3 años y 1 día, con lo cual la sumatoria, en virtud del inciso final del artículo primero de la Ley 2016, establecido por la Ley 20.931, le impiden optar a cualquier pena sustitutiva, dado que, como dije, la sumatoria de pena excede largamente los 5 años que les permitiría acceder a dicha posibilidad. En cuanto al señor Enrique Lemus Puelles, entendemos que aquí ya ha operado cosas juzgadas. La ley orgánica del Tribunal Constitucional señala expresamente que, interpuesto el requerimiento, por una parte, no puede volver a interponerlo nuevamente. Aquí tenemos que hay, primero, el mismo recurrente, segundo, el mismo delito, por lo tanto, entendemos claramente, y está también la misma petición, por lo tanto, claramente ha operado cosas juzgadas y no es procedente que este excelentísimo tribunal vuelva nuevamente a pronunciarse sobre la misma situación. Si bien se le absolvió por 2 delitos,
como digo, ha sido condenado por un delito que ya está requerido, o sea, ya había sido acusado y ya objeto fue revisión por este excelentísimo tribunal, con lo cual entendemos que tampoco el requerimiento va a producir efecto en el caso concreto. Por lo mismo, excelentísimo tribunal, se rechazan los requerimientos impetrados en las causas señaladas. Muy bien. Señora ministra, señores ministros, ¿preguntas que hacer? Si no es así, concluida la audiencia.